Buenos días, mis queridos estudiantes del grado quinto. Hoy damos inicio a nuestro segundo tema en el área de ciencias naturales correspondiente a este tercer periodo, recordando y dando continuidad con el tema que vimos la semana pasada, que fue cadena trófica, donde hacíamos una relación entre un ser vivo y otro, es decir, que uno se entrelaza con el otro para poder convivir dentro del ambiente y asimismo satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues con la finalidad de seguir permaneciendo dentro del planeta Tierra. Entonces, también hablamos de algunas características que tenían eh, tanto los depredadores como los consumidores y cómo se relacionaban ellos en el ambiente. El día de hoy pues hablaremos de productores y consumidores. Cuando nos referimos a productores son todos aquellos organismos, es decir, todos esos seres vivos que se encargan de producir su propio alimento. También se les conoce con el nombre autótrofos, es decir, que son capaces de aprovechar la luz solar, la energía solar, para crear moléculas, es decir, partículas alimenticias pequeñas, muy pequeñas, sin necesidad de consumir o de alimentarse, de beneficiarse de otros seres vivos. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que los productores son aquellos de producir su propio alimento. Así como lo dice la palabra productores, producen su alimento. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de no consumir o de no beneficiarse de otros seres vivos. ¿Cuál es aquel ser vivo que se encarga de producir su alimento? Pues las plantas a través del proceso de fotosíntesis, es decir, energía solar y agua, ellas se encargan de cumplir con su ciclo de vida, de desarrollarse dentro del ambiente. Entonces, por eso decimos que las plantas son organismos productores. ¿Por qué? Porque producen su propio alimento y estos organismos, las plantas también son llamados autótrofos. Ahora bien, gracias a la luz solar, es decir, a los rayos ultravioletas, las plantas pueden convertir su dióxido de carbono y el agua en azúcar y oxígeno. ¿Cómo así? Sabemos que todo ser vivo bota un oxígeno, es decir, desechos que su cuerpo no necesita. A esos le llamamos dióxido de carbono. Entonces, sabemos que también todo ser vivo necesita de agua para poder subsistir, para poder existir y poder mantenerse activo. Entonces, las plantas no, no son la excepción, sino que por el contrario, pues también necesitan del agua. ¿Qué pasa? Ellos son capaces de convertir estos desechos y esta agua en azúcar y oxígeno, en azúcar para su buen funcionamiento y su desarrollo óptimo dentro del ambiente. Mientras que el oxígeno, porque sabemos que todas las plantas, a todos nosotros, las personas y a los animales, les ofrece oxígeno. ¿Para qué? Para poder respirar un aire un poco más sano y no tan contaminado. Por eso es que es la importancia de las plantas dentro del ambiente. Ahora bien, sabemos que cuando hablamos de seres autótrofos, pues nos estamos refiriendo a productores o a las plantas y que a su vez pues hay organismos que nos beneficiamos de estas plantas, como por ejemplo animales y personas. ¿Por qué? Porque ellas generan algunos beneficios que son útiles para nuestro existir. Ahora bien, veamos los consumidores. Pues los consumidores se alimentan de otros seres vivos y se clasifican en tres categorías dependiendo del organismo que se alimentan. Si sabemos que la primera parte de la cadena alimenticia son las plantas, ¿por qué? Porque generan su propio alimento y ellas no se benefician de otro organismo vivo, sino que ellas solitas son capaces de alimentarse, de desarrollarse y asimismo, pues gracias al proceso de fotosíntesis, es decir, de la luz solar y del agua, pues ellas pueden cumplir de forma independiente con su ciclo de vida. A diferencia de nosotros, pues nosotros necesitamos aportes y nutrientes que nos dan estos seres autótrofos, es decir, las plantas. Entonces, por eso es que decimos que nosotros pertenecemos a los consumidores. ¿Por qué? Porque necesitamos de las plantas para poder desarrollarnos y convivir o mantenernos activos dentro del planeta. Tanto las personas como los animales necesitan de este ser vivo que es la planta. Entonces,
nosotros nos podemos clasificar de acuerdo a el, el tipo de alimento que nosotros consumamos. En el primer caso, pues encontramos consumidores primarios. Son todos esos animales que se alimentan de plantas. En este caso, pues estamos hablando de insectos que necesitan todos esos aportes que les dan las plantas, porque hablamos de las plantas como primer elemento que clasifican los consumidores, porque recordemos que las plantas, ellas mismas se alimentan y vamos a ver cuál es el primer organismo vivo que las plantas alimentan, es decir, cuáles son los primeros organismos que se benefician de las plantas. Sabemos que entonces en este caso pues estaríamos hablando de los insectos, porque son los que primero se relacionan con las plantas y a su vez absorben los nutrientes necesarios que tienen ellas. Entonces, luego encontramos consumidores secundarios. Ellos se alimentan de estos animales herbívoros, es decir, si observamos bien esta cadena de consumidores, pues encontramos primero plantas, luego los que comen plantas, que serían los animales herbívoros, luego los que se alimentan de los herbívoros y por último los que se alimentan de los omnívoros. Es decir, cuando hablamos de consumidores secundarios, nos estaríamos refiriendo a todos aquellos animales que consumen o que se alimentan de animales herbívoros, como por ejemplo una jirafa, una ave pudiese ser también un lobo. Esos son animales que se encargan de consumir o de comer todos aquellos animales que comen plantas. Ahora bien, encontramos una tercera etapa, una tercera categoría que son los consumidores terciarios. Ellos se encargan de consumir alimentos carnívoros o también pudiesen ser alimentos, se alimentan de animales omnívoros o de cualquiera de todos los animales anteriores. También se les reconoce o se les conoce con el nombre de depredadores y de eh, son aquellos animales que se encargan de buscar una presa, como por ejemplo un tigre, pudiese ser también un leopardo, una pantera, un puma, es decir, todos esos animales que son considerados salvajes. También pudiese ser un tiburón, es decir, son todos aquellos animales que aprovechan su agilidad, su rapidez al momento de la caza. Estos pertenecen a consumidores terciarios. Entonces, amores, si vamos viendo, cada uno se beneficia del otro. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo su desarrollo dentro del planeta Tierra y así pues seguir manteniendo su especie. Esa es la finalidad de los consumidores y de los productores. Ahora bien, una vez desarrollado este tema, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar la evidencia en el cuaderno y aparte de dejar la evidencia en el cuaderno, hoy ustedes van a desarrollar la actividad de la página 111, es decir, tienen dos actividades pendientes, el cuaderno y la actividad de la página 111. Y conmigo por Zoom van a desarrollar la 109. Los estudiantes que se puedan conectar la desarrollan conmigo. Página 109 del libro, mientras que los estudiantes que no se puedan conectar, pues también la van a desarrollar en casita. Entonces, dejando constancia de que esta semana en Ciencias Naturales tenemos 3 actividades pendientes, 2 del cuaderno y una que sería la transcripción del tema. Entonces, sin más que agregar, no olviden dejar la evidencia en el cuaderno y subir las evidencias tanto del cuaderno como las 2 del libro. Entonces, que tengan una bonita semana y nos vemos, si Dios quiere, en nuestro próximo encuentro por Zoom para despejar dudas y asimismo pues desarrollar la actividad pendiente. Que Dios los bendiga.